Bueno, jóvenes, hoy vamos a hablar acerca de la bioquímica de los lípidos o grasas. Estos son otros biocompuestos también bien interesantes, ya que hacen parte de las biomoléculas. Son otras biomoléculas importantes, o sea, son compuestos que son importantes o necesarios para la vida. Entonces, los primeros que nosotros vimos fueron los carbohidratos y ahora estamos viendo los lípidos o grasas. En este gráfico que tenemos aquí, estamos viendo, por ejemplo, algunos compuestos que están constituidos o que tienen grandes cantidades de esta biomolécula, como son el aceite de oliva, el aceite del coco, algunos cortes de carne de res también tienen grandes cantidades de grasa, la mantequilla, la margarina, el pescado, pero muchos de esos alimentos que estamos viendo ahora aquí en la gráfica, algunos de ellos se caracterizan porque tienen unos ácidos grasos que son esenciales o que se consideran últimamente, se han considerado como ácidos grasos esenciales y que se deben consumir en la dieta, ya que ayudan a la regulación de colesterol y triglicéridos, hablando pues de colesterol malo, y ellos ayudan a regular los niveles de colesterol y triglicéridos por sus características. Entonces hoy vamos a descubrir cuáles son las características que tienen cada uno de esos biocompuestos de los que estamos hablando. Entonces cuando hablamos de lípidos o grasas, nos referimos a lo mismo, lípidos o grasas. Entonces son compuestos que, al igual que los carbohidratos, se encuentran formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ojo con esto, igual que los carbohidratos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno en su estructura. ¿Y qué característica debe tener una sustancia para que se considere lipídica? Debe ser insoluble en agua. O sea, todas las moléculas que son insolubles en agua son sustancias que se consideran sustancias lipídicas. Esto es un dato bien interesante. Pero ellos, además de ser insolubles en agua, deben ser solubles en solventes orgánicos. ¿Cómo qué solventes orgánicos estamos hablando? Como éter, benceno, cloroformo y tetracloruro de carbono, cada uno de los que tenemos aquí. Entonces, los lípidos deben cumplir esa característica. Deben cumplir esa característica. Insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos como éter, benceno, cloroformo o tetracloruro de carbono. Entonces, cuando estamos frente a una sustancia esa, estamos frente a una sustancia que se considera lipídica, grasa, una sustancia grasa. ¿Cómo se clasifican los lípidos? Los lípidos los podemos clasificar y existen muchas maneras para obtener su clasificación. Yo les traigo una manera muy sencilla aquí, creo que es una de las más fáciles de interpretar y de interiorizar, que es, se pueden clasificar como lípidos saponificables o lípidos insaponificables. La saponificación es una de las reacciones más importantes que tienen los lípidos y es conocida desde mucho tiempo, de la antigüedad. Y en esa reacción los lípidos reaccionan con una base fuerte, tipo hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, para formar jabones. Entonces los lípidos pueden formar jabones y los que pueden formar jabones se caracterizan porque contienen ácidos grasos en su estructura. Ácidos grasos son, para recordar, son ácidos carboxílicos de cadena larga. Entonces, dentro de estos lípidos saponificables que pueden formar jabones, tenemos los acilglicéridos y las ceras. Los acilglicéridos, dentro de este grupo tenemos los aceites y grasas, pero aquí los más importantes son los triglicéridos. Y los triglicéridos se consideran ésteres de ácidos grasos con glicerol. Entonces nosotros, ¿por qué se van a llamar así? Porque ellos tenemos el glicerol, que también se llama propanotriol, tenemos el glicerol o propanotriol, y él aquí tiene pegado 3 grupos hidroxilo, grupos OH, pero como son ésteres de ácidos grasos con glicerol, el glicerol en su grupo hidroxilo, aquí se le pega un ácido graso, aquí se le pega otro ácido graso, y aquí se le pega otro ácido graso. Como se le pegan 3 ácidos grasos, de ahí el nombre de triglicéridos. Y estos triglicéridos
son el tipo de grasas que se acumulan en el tejido adiposo. O sea, en toda la región celular subcutánea de nuestro cuerpo, nosotros tenemos tejido adiposo. Y estos triglicéridos son los que predominan en este lugar, en la región celular subcutánea. Y también en la grasa abdominal. Cuando nosotros empezamos a aumentar de peso, aumentar pues grasa, entonces los primeros que aumentan son los triglicéridos, que son el tipo de ácidos grasos que se encuentran en el tejido adiposo. Estos triglicéridos nosotros debemos mantenerlos en un nivel normal. Debemos mantenerlos siempre en un rango permitido. Entonces aquí tenemos los triglicéridos y estos triglicéridos deben estar en un rango menor a 150 miligramos sobre decilitros. En un rango menor a 150 miligramos sobre decilitros debemos tener nosotros los triglicéridos, ya que si ellos empiezan a aumentar, pues empiezan a acumular en lugares donde no deberían estar. Entonces, por ejemplo, empiezan a acumular en la pared muscular, en el endotelio de las arterias, así como observamos aquí, hasta que lleguen a obstruir completamente la arteria. O que, por ejemplo, se pueda romper esta placa ateromatosa. Esto es lo que se conoce como aterosclerosis. Y cuando esta placa ateromatosa se rompe, pues hay sangrado, llegan las plaquetas a calmar ese sangrado y se forman trombos. Se forman trombos que lo que van a hacer estos trombos es cerrar la luz arterial. O sea que ya no va a haber paso de sangre por la arteria hasta el órgano que estaba acá. Entonces el órgano que estaba pegado a esa arteria, que puede ser el corazón, puede ser el riñón, entonces va a ocurrir un infarto, una isquemia, una falta de riego sanguíneo hasta ese lugar, hasta ese órgano. Si es el corazón, se va a llamar un infarto al miocardio. Entonces esto es provocado siempre por el rompimiento, casi siempre por el rompimiento de una placa ateromatosa. Entonces por eso es importante mantener el valor de colesterol y triglicéridos en los niveles normales. En los niveles normales, además de tener estilos de vida saludable. Es lo más importante. Estilos de vida saludable. Bueno, tenemos otros, dentro de los saponificables tenemos las ceras, y estas ceras tienen función protectora en nuestro organismo. Función protectora. Entonces la cera es el tipo de grasa que se acumula en algunas partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo en el conducto auditivo, para evitar el ingreso de agua y que no se produzcan infecciones, como por ejemplo la infección que se produce, que se conoce oído de nadador, que le da a las personas que practican natación por el ingreso de agua al conducto auditivo, y esto se infecta con un microorganismo que se llama Proteus, que es una bacteria que es bastante difícil de tratar, muy persistente, y entonces produce esta patología que se llama oído de nadador. Bueno, dentro de los insaponificables, estos no contienen ácidos grasos en su estructura, y por el contrario, entonces son polímeros del isopreno. Polímeros del isopreno o 2-metil-1,3-butadieno también se podría llamar. 2-metil-1,3-butadieno. Entonces dentro de estos tenemos las prostaglandinas, que son sustancias proinflamatorias. Y tenemos los esteroides. Dentro de los esteroides tenemos el más importante y que vamos a trabajar hoy, que es el colesterol. Colesterol. También otra biomolécula importante que debemos mantener también en su rango de referencia o en su rango normal, que es menor a 200 miligramos sobre decilitros. Menor a 200 miligramos sobre decilitros. En ese rango nosotros debemos mantener el colesterol. Y el colesterol también, estamos hablando de colesterol total, porque también hay varios colesteroles que ahorita los vamos a hablar, cada uno de ellos los vamos a desglosar, como son el HDL o el LDL, y él se puede encontrar como colesterol esterificado y no esterificado. Bueno, entonces los lípidos que vamos a trabajar hoy tenemos los ácidos grasos, triglicéridos, colesterol derivados y los esfingolípidos. Ese va a ser nuestro contenido de hoy. La nomenclatura de los ácidos grasos, cómo se nombran ellos actualmente. Aquí tenemos nosotros un ácido graso
Entonces, este ácido graso, si nosotros lo contáramos, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En la nomenclatura orgánica, este ácido graso se llamaría hexadecanoico, ácido hexadecanoico. Pero en bioquímica se está utilizando últimamente otra nomenclatura para trabajar los ácidos grasos. Entonces, por ejemplo, se dice que este primer carbono, que es este que tenemos aquí, del carbono del carboxilo, y el que le sigue es el carbono alfa. E indistintamente cuántos carbonos tenga, el último carbono se va a llamar omega. Entonces esta es la nomenclatura de los omegas, que para nombrar los ácidos grasos esenciales. Entonces miremos la nomenclatura de los ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser saturados si no encontramos dobles enlaces en su estructura. Como por ejemplo, este que tenemos aquí es un ácido graso completamente saturado porque no hay dobles enlaces en su estructura. Si yo aquí le colocara un doble enlace, entonces ya fuera un ácido graso insaturado porque tiene una insaturación o doble enlace. Pero este, como no tiene, es totalmente saturado, no tiene dobles enlaces en su estructura. Los ácidos grasos también pueden ser monoinsaturados. Mono significa uno, o sea, que puede tener una insaturación, un doble enlace. O también puede ser poliinsaturado, o sea, que tiene varios dobles enlaces en su estructura. Y en estos que tienen varios dobles enlaces en su estructura tenemos los omega 3, 6 y 9, que son los ácidos grasos esenciales. Ahorita vamos a mirar cómo nombrarlos cada uno de ellos. La nomenclatura actual, aquí las tenemos los ácidos, tenemos el ácido esteárico, tenemos el ácido oleico, linoleico y alfa-linolénico. Entonces, este ácido esteárico tiene 18 carbonos y no tiene insaturaciones, es completamente saturado. Entonces nosotros decimos que tiene 18 carbonos y no tiene ninguna insaturación, cero insaturaciones. Este oleico toma su nombre porque él fue aislado por primera vez en el aceite de oliva y él vemos que también tiene 18 carbonos pero tiene una insaturación. Entonces nosotros contamos dónde tiene la insaturación, en carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces la insaturación la tiene el carbono 9, nosotros decimos que él es un omega 9. Omega 9. Lo mismo con este, el linoleico. Tiene 18 carbonos y 2 insaturaciones. Y si contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, decimos que es un omega 6, que es poliinsaturado, porque tiene 2 insaturaciones. Y este tiene insaturaciones en el 3, 6 y 9. Ya está contadito aquí, entonces este es un omega 3. Aquí nosotros miramos, seguimos con la nomenclatura, entonces los ácidos grasos poliinsaturados se van a llamar AGPI. AGPI quiere decir ácido graso poliinsaturado. Y estos pueden ser omega 6 u omega 3, los poliinsaturados. Y dentro del omega 3 tenemos los de origen vegetal, como el linoleico, que ya lo habíamos visto, vimos su estructura. Y también podemos ver que se encuentran en pescados y mariscos. Entonces, en pescados y mariscos encontramos el omega 3 EPA y DHA. EPA y DHA. ¿Qué quiere decir EPA? EPA quiere decir ácido eicosa pentaenoico. Eicosa quiere decir 20. O sea que tiene 20 carbonos. Penta, 5 insaturaciones. Y es un ácido graso esencial. Pero empieza en el carbono, la insaturación empieza en el carbono número 3. Aquí tenemos el DHA, que lo observamos también que hay en muchas propagandas, en la emulsión de Scott. Tiene EPA y DHA. Claro, son ácidos grasos esenciales que van a ayudar al correcto desarrollo del sistema nervioso central del niño en desarrollo. Entonces va a ser muy importante. Entonces, DHA quiere decir ácido docosa hexaenoico. Docosa es 22. Hexa, que tiene 6 insaturaciones,
y ácido porque es un ácido esencial. Y también en 3 insaturaciones, o sea, un omega 3. Empieza desde el carbono número 3 las insaturaciones. EPA, ácido eicosapentaenoico, y DHA, ácido docosa hexaenoico. Bueno, aquí tenemos el glicerol, que se los dibujé un poquitico en el inicio. También se llama propanotriol. Propanotriol es un alcohol. Y este está formado por 3 moléculas de ácidos grasos más una molécula de glicerol, los triglicéridos. Entonces tenemos el glicerol y al glicerol se le van a pegar 3 moléculas de ácido graso aquí. Aquí se le pega uno, entonces sería un monoglicérido. Se le pegan 2, sería un diglicérido. Y si se le pegan 3, sería un triglicérido. Triglicérido. Hay un dicho que dice que nosotros somos lo que comemos. Nosotros somos lo que comemos. Entonces, dependiendo los tipos de ácidos grasos que nosotros consumimos en la dieta, si nuestra dieta consumimos muchos vegetales o consumimos alimentos cárnicos, o sea, grasas de origen animal, entonces asimismo se van a pegar estos ácidos grasos y van a formar los triglicéridos de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ácido graso que es completamente saturado, o sea que posiblemente es de origen animal. Nosotros debemos tratar de disminuir las grasas de origen animal, porque estas grasas de origen animal predominan los ácidos grasos que son saturados. Estos ácidos grasos que son saturados van a tratar de permanecer sólidos en nuestro organismo. O sea que son los que se van a acumular en las arterias, en las venas y las van a taponar. Entonces debemos tratar de disminuir un poco su consumo. Tenemos los ácidos grasos, aquí los monoinsaturados y los poliinsaturados, que estos son de origen vegetal, que estos sí los deberíamos consumir nosotros en la dieta. O sea, deberíamos consumir más grasas y aceites de origen vegetal. Grasas y aceites de origen vegetal, sobre todo que nosotros sepamos que contengan los omegas, para poder nosotros así, de esa manera, tratar de disminuir sanamente los niveles de colesterol y triglicéridos de nuestro organismo. Entonces, así nosotros consumiendo ácidos grasos esenciales, los triglicéridos, los ácidos grasos que se van a unir a los triglicéridos que se van a formar en nuestro organismo, van a ser de tipo omega. O sea, van a ser esenciales y estos son fáciles de eliminar, van a tratar de permanecer líquidos, no van a querer quedarse ni acumularse en nuestro organismo, sino que van a tratar incluso de ayudar a bajar el nivel de las grasas malas que tengamos nosotros acumuladas en el organismo. Este es el colesterol. El colesterol se define como un alcohol tetracíclico no saturado. Alcohol por el grupo hidroxilo que contiene aquí, pero es un esteroide. Y tetracíclico porque tiene 4 ciclos. Aquí tiene 1, tiene 2, 3 y 4. El colesterol es una biomolécula que debemos mantener en su nivel normal, que debe estar entre menor de 200 miligramos sobre decilitros. O sea que si usted se realiza una prueba de colesterol, debe estar en este rango, en 100, en 200 puede estar, en 180, en 170, en 30, en 20, pero debe estar menor a 200 miligramos sobre decilitro. Ya cuando el colesterol empieza a aumentar de este valor, cada vez que aumente 10 miligramos sobre decilitros, aumenta la probabilidad de presentar un infarto al miocardio. Bueno, entonces el colesterol en su metabolismo, él pierde todos estos radicales que vemos aquí. Todos estos radicales. Y queda únicamente este núcleo, estos 4 anillos juntos. Él aporta este núcleo en su metabolismo. Y este núcleo se llama núcleo esteroide. Núcleo esteroide. Núcleo esteroide. Y este núcleo esteroide también se llama ciclopentano. Ciclopentano perhidrofenantreno. Entonces el colesterol en su metabolismo, él aporta el núcleo esteroide, que también se llama ciclopentano perhidrofenantreno, como ustedes lo quieran llamar. Y este núcleo esteroide es importante porque a partir de él se van a formar las hormonas sexuales, por ejemplo. Hay unas que son masculinas y unas que son femeninas. En las masculinas tenemos la testosterona y en las femeninas tenemos estrógenos y progesterona.
Entonces, una sustancia que sea precursora de las hormonas sexuales no puede ser tan mala como nos han pintado siempre al colesterol, nos muestran al colesterol siempre como una molécula mala. Entonces, a partir de ella se forman compuestos que cumplen funciones importantes en nuestro organismo. Uno de ellos son las hormonas sexuales. Otro también compuesto que se producen aquí son los ácidos biliares. Dentro de estos tenemos el ácido cólico, ácido taurocólico, litocólico, todos esos ácidos biliares que son el único mecanismo que tiene nuestro organismo para eliminar colesterol. Entonces ellos se utilizan para eliminar colesterol. También a partir de este núcleo esteroide se forman las hormonas de la corteza suprarrenal, las hormonas adrenales, como adrenalina, noradrenalina, cortisol, cortisona. Todas esas hormonas se forman a partir del núcleo esteroide, o sea, necesitan que el colesterol se metabolice para que aporte su núcleo. También se producen prostaglandinas, que son sustancias proinflamatorias. Pero fíjense que el colesterol entonces no es tan malo como siempre nos muestran a nosotros, que el colesterol es dañino. Solo que es una biomolécula que hay que mantenerla en un nivel normal. Miremos la estructura del esfingolípido. El esfingolípido, aquí tenemos un alcohol raro, extraño, que se llama esfingosina. Y a esta esfingosina se le va a pegar un ácido graso y esto se va a llamar ceramida. Aquí se lo voy a mostrar de una manera que se vea como un poquitico más claro. Aquí tenemos la esfingosina. Este es un alcohol. Y en este grupo amino que él contiene, NH2, allí se le va a pegar el ácido graso. Un ácido graso. Cuando esto se le une el ácido graso, que es lo que estamos viendo aquí, esto se llama ceramida. Y luego en este radical se le van a pegar una base nitrogenada, que es la colina, y una molécula de ácido fosfórico, y eso se va a llamar esfingolípido. Miremoslo aquí cómo queda. Aquí tenemos la esfingosina, que se le pega al ácido graso y se llama ceramida. Luego a esta ceramida se le va a unir una molécula de ácido fosfórico y una base nitrogenada, que es la colina, y esto se va a llamar esfingomielina. Esfingomielina. Esta esfingomielina, ¿qué función cumple? ¿Dónde se encuentra? Cumple funciones importantísimas en el sistema nervioso central, bueno, en todo el sistema nervioso de nuestro organismo, ya que ellos se encuentran abundantemente en nuestro cerebro. Esto que nosotros estamos viendo aquí trata de imitar una neurona. Entonces aquí tenemos una neurona, aquí tenemos sus dendritas, aquí está su axón y aquí está la región de la sinapsis. Todas las neuronas se encuentran recubiertas por una sustancia que es un lípido, que es una esfingomielina o mielina, sencillamente. Esfingomielina o mielina. Así como nosotros en nuestras casas tenemos los televisores de nuestras casas, tienen un cable que llega hasta la luz y ese cable se encuentra recubierto, un cobre que se encuentra recubierto por un caucho para que el impulso, para que la energía no se pierda. Asimismo, las neuronas se encuentran recubiertas de la esfingomielina, que es esta sustancia que impide que el impulso nervioso se pierda y no llegue hasta otro lugar. Entonces, esa es una de las funciones que cumple, a proteger las neuronas, que el impulso nervioso llegue hasta el lugar donde se necesita. Aquí tenemos la formación del esfingolípido nuevamente. Tenemos la esfingosina. A esta esfingosina se le va a pegar ahora un ácido graso. En este caso se le pega el ácido oleico. Y luego se le pega el ácido fosfórico, ortofosfórico en este caso. Y luego la base nitrogenada, que es la colina. Y aquí ya tenemos la esfingomielina, que predomina en el sistema nervioso. Existen otros también, otros ácidos grasos, también otros tipos de grasas también que se encuentran en el sistema nervioso también. Tenemos, por ejemplo, el cerebrósido, que también tenemos la ceramida, o sea, la esfingosina, se le pega el ácido graso, pero se le va a unir a él luego un monosacárido, un carbohidrato, y esto se llama cerebrósido. También tenemos el gangliósido. Este gangliósido también tenemos la esfingosina, que se le pega el ácido graso, pero no se le va a pegar un solo monosacárido, sino una cadena de monosacáridos, y eso se va a llamar gangliósido. Tenemos los lípidos en la alimentación. Ahora miremos este gráfico aquí, y por ejemplo, vamos a mirar las grasas que predominan de 10 carbonos, que son completamente
saturadas, que no tienen insaturación, no tienen dobles enlaces. Entonces en el aceite de coco predominan los ácidos grasos que son saturados, o sea, las personas que tengan problemas de colesterol, de triglicéridos, hipertensión, todo eso no debe consumir aceite de coco, arroz de coco, nada de eso derivado, porque esto va a agravar su cuadro clínico. Del aceite de palma también predominan saturados, la grasa de oveja, grasa de vaca, cerdo, pollo, manteca de cacao, predominan grasas que son saturadas que no deberíamos consumir o que deberíamos disminuir su consumo. Aquí tenemos los aceites y el consumo de aceites. Por ejemplo, tenemos el aceite de oliva, canola y maní. Predominan los ácidos grasos monoinsaturados. O sea, estos ya son un poco buenos porque tienen insaturaciones y ya sabemos que por el número de insaturaciones van a ser quizás esenciales y van a ayudar a disminuir las grasas saturadas. Entonces el aceite de oliva, canola y maní es bueno. Tenemos, por ejemplo, los poliinsaturados predominan. Los poliinsaturados predominan en el aceite de girasol, de maíz, de soya y de algodón. Estos deberían ser los que nosotros utilizáramos en nuestras casas comúnmente. De estos que están aquí, girasol, maíz, soya y algodón. Bueno, miremos ahora aquí en esta gráfica, en esta tabla, el contenido de colesterol que encontramos en algunos alimentos por 100 gramos de alimento. Entonces, la leche entera contiene aproximadamente 13 miligramos de colesterol. Y la leche desnatada, que es la misma descremada, contiene aproximadamente 3 miligramos. La mantequilla contiene 280 miligramos de colesterol. La mantequilla, para recordar, es la grasa de la leche. La grasa de la leche, la nata esa que le salía antes, porque ahorita ya todas las leches las venden prácticamente descremadas. Entonces esa nata que le sale a la leche se le hace un proceso, se coloca a enfriar con hielo, se le agrega sal y de ahí se hace la mantequilla de la grasa de la leche. Entonces tenemos que tiene bastante contenido, obviamente, porque es de origen animal y es grasa pura prácticamente. La margarina no tiene colesterol. La margarina no tiene colesterol porque es de origen vegetal y los vegetales no producen colesterol. El colesterol es una molécula típica de origen animal. Entonces la margarina mezcla tiene 43 miligramos porque obviamente es una mezcla de grasas de origen animal y vegetal. El queso tiene 100 miligramos, el huevo 250, la carne de res 93, esto dependiendo también el corte de la carne de res. El hígado de la vaca 250, los sesos 312, el pollo 60, la gallina 100, el pescado magro 6%, pescado graso 95 y los mariscos 116. Miremos entonces que uno de los productos que más colesterol tiene son los sesos y obviamente por todo lo que hemos visto ahora que los gangliósidos, los cerebrósidos, los esfingolípidos predominan en el sistema nervioso. Entonces por eso son los que más contenido de colesterol tienen en la alimentación, aportan a la alimentación.